Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz viernes para ustedes. Esto es Zona Franca. Como una explosión controlada, así planeó el senador Roy Barreras ahora en el petrismo darle manejo al escándalo por las visitas a las cárceles, a la picota que enredaron hace apenas unos meses a Piedad Córdoba y a Juan Fernando Petro y que pusieron a Gustavo Petro a dar explicaciones. Por ahora siguen siendo confusas explicaciones a raíz del perdón social por parte del candidato de izquierda. Esa es una de las frases que se puede deducir de las grabaciones de los videos que son protagonistas Roy Barreras, donde hay integrantes de la campaña de Gustavo Petro que según el candidato fueron obtenidas, dicen ellos, de forma ilegal y descontextualizadas, muchas de ellas publicadas en las últimas horas. Y aunque Petro y Barreras insisten en que no se habló de nada ilegal en las reuniones, políticamente quedaron muy mal parados con Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, pues sus nombres salieron a relucir todo el tiempo como blancos de ataque, al igual que Federico Gutiérrez, sobre quien idearon una estrategia para recordar sus escándalos y relacionarlo con el presidente Iván Duque y el continuismo. Esta noche hablaremos sobre esas grabaciones, sobre la Roy Video y cómo fueron filtradas, si hay división en la campaña, porque hay distancia ahora entre Roy Barreras y el senador Gustavo Bolívar, ellos cruzándose trinos, lo que puede dilucidar una eventual separación, una eventual división al interior del pacto histórico. ¿Qué pasará con el perdón social y cómo queda el candidato Gustavo Petro? Pero también hablaremos de Rodolfo Hernández, que en las últimas horas anunció que está amenazado y que duda sobre su regreso pronto, por lo menos, al país. Bienvenidos. Al pabellón de extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra extradición a los extraditables. En los pabellones se reúnen de redes. Yo doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso y descalificarlo. Habla Roy Barreras en esas grabaciones que fueron reveladas en las últimas horas, hablando él, explicando el perdón social, grabaciones que por lo menos dejan entrever que sí conocían de las visitas, dice él, de dirigentes del pacto histórico a las cárceles en diferentes, por lo menos en la cárcel La Picota, donde estuvo Juan Fernando Petro y la senadora Piedad Córdoba. Esta noche están con nosotros el doctor Julián Quintana, que es abogado y exdirector del CTI. Doctor Quintana, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a los demás colegas del panel. Gracias. David Flores, abogado, analista político y activista. Bienvenido, doctor Flores, buenas noches. Muy buenas noches para ti, para quienes nos acompañan en el panel y por supuesto a quienes ven desde sus casas. Y Juan Baena, que es concejal por Bogotá, por el Partido Nuevo Liberalismo. Concejal, buenas noches. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación y un saludo para los panelistas. Gracias a usted. Pues voy a comenzar con el doctor Flores, que está del lado de la campaña del doctor Gustavo Petro, conoce muy bien la campaña. ¿Usted tiene recuerdo, tiene memoria de una campaña particularmente agresiva, particularmente sucia, como estamos viendo esta campaña? No, lo primero que hay que decir es que nos encontramos ante un hecho ilegal. Aquí hay unas chuzadas que nos recuerdan quizás de las peores épocas que hemos vivido en nuestro país, que es la época de las chuzadas ilegales de Uribe a la Corte Suprema, a la oposición política, que finalmente lo que demuestran es que este tipo de prácticas no han terminado de ocurrir en el país. Meses se ha infiltrado a la campaña, meses se ha chuzado de forma ilegal a la campaña y es muy importante que la Fiscalía General de la Nación informe de forma oportuna quién ha hecho este elemento de forma ilegal. En segundo lugar, queda muy claro que desde la campaña no se ha hecho nada ilegal. De hecho, el propio candidato Gustavo Petro le ha pedido a Vicky Dávila y al conjunto de los medios de comunicación que publiquen el conjunto de los videos, todas las horas, para que la ciudadanía entera pueda conocer de puertas abiertas la campaña, conozca todo lo que se habló, todo lo que se ha logado. Y yo invitaría a que eso se hiciera en todas las campañas. Yo estoy seguro que no lo van a hacer, pero invitaría a que en un gesto de transparencia y en un gesto de fortalecimiento democrático de la ciudadanía eso pudiese realizarse. Tanto es así, tanto está seguro Gustavo Petro que no ha cometido ningún hecho ilegal,
que ha dicho que si se comprueba en esas grabaciones que son ilegales, insisto en esta perspectiva, renuncia a su campaña. Aquí lo que hemos visto es un hecho completamente normal y es unas personas en un centro de estrategia política dialogando sobre qué van a hacer con hechos que ocurren en la campaña, qué van a hacer con dos adversarios políticos, como son Sergio Fajardo, como son Alejandro Gaviria, que por cierto hoy está haciendo campaña con Gustavo Petro y Francia Márquez, y además pues de qué sucede cuando hechos no autorizados por la campaña suceden y se van a dar a conocer, y creo que en eso tanto Gustavo Petro como la dirección de la campaña ha sido suficientemente clara. Entonces estamos, y repito en esto, un hecho ilegal como estas chuzadas que nos recuerdan la peor época del uribismo, que da cuenta de que no hay garantías para la oposición política. Esto es una grabación de Zoom, David, esto es una grabación de Zoom que sale de la campaña, es decir, cuando usted graba un Zoom, pero yo te pregunto, ¿tú estás segura que sale de la campaña? Pero cuando sale de un Zoom es porque alguien ha autorizado que salga de la campaña. Digo, en esa reunión estaban simpatizantes de Gustavo Petro, o había personas diferentes a la campaña de Gustavo Petro. Eso no lo sabemos porque tú puedes usar un Zoom también. O sea, hay un montón de software para infiltrar también conversaciones de Zoom, conversaciones de WhatsApp, etcétera. Nosotros no tenemos hoy certeza de quién fue quien chuzó esa comunicación. Yo no sé si tú lo sepas. ¿Ustedes tienen certeza de que fueron chuzados? ¿Tienen evidencia científica, técnica de que fueron chuzados? No, es que lo que está claro es que hay un hecho ilegal y quien debe demostrar, porque no se debe invertir la carga de la prueba, quien debe demostrar qué fue lo que pasó. No, en eso estamos de acuerdo, pero también un poquito de rigurosidad, es decir, fuimos chuzados. No, porque claro que sí, porque es que no le puedes pedir a la ciudadanía que cuando tus comunicaciones son filtradas, son, digamos, espiadas, le digas a la ciudadanía, no, entonces usted haga el papel de la fiscalía y diga quién fue el que lo chuzó. Eso pues creo que es al revés. Doctor Quintana. Bueno, yo creo que las mentiras se han vuelto la justificación adecuada que ha encontrado la campaña de Gustavo Petro, no solamente en este escándalo, sino en muchos, para justificar, y esto lo digo, con lo que ha salido en medios de comunicación, actos ilegales que se han dado dentro de ese partido político. Lo primero hay que tratar el tema de legalidad. Mire usted cómo está tan equivocado, porque es que la misma jurisprudencia de las altas cortes han dicho que este tipo de grabaciones son legales siempre y cuando se reúnan unos principios que uno ve que se representan en las grabaciones que presentan los medios de comunicación. Lo primero, cuando uno mira con detenimiento los videos de Zoom, se da cuenta que se está grabando la conversación. Esto tiene una política de derechos de autor. ¿Qué significa esto? Zoom tiene como parámetro legal que cuando se inicia una grabación, los que integran esa conversación aceptan voluntariamente que se grabe. Y eso es lo que se ve en las grabaciones que la revista Semana ha sacado, los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que per se esa comunicación es totalmente legal. ¿Por qué? Porque está la autorización de los que están participando en esa reunión. Así las cosas que de plano se cae la argumentación que ustedes traen de que es ilegal. Permítame termino. Permítame que yo lo deje hablar. Yo lo deje hablar a usted. Le pido respeto, gracias. Lo segundo, cuando una persona que participa en una conversación da la conversación a otra persona, eso no es ilegal. Incluso jurisprudencia de la Corte ha dicho que aquellas personas que participando en la conversación deciden aportarla, y esto previo a que todos aceptaron que fuera grabada, pues tampoco es ilegal. Es que no lo dice este togado, lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Uno no puede pelear con la realidad. Es que es evidente que la grabación está ya autorizada por todos los intervinientes. Ahora, lo que sí se demuestra es que hay una gran fricción dentro de la campaña, y seguramente alguna persona que no estaba de acuerdo con estas prácticas ilegales pues decidió dar traslado a los medios de comunicación, que son los garantes y vigilantes de los derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que esto sí tiene una connotación criminal en mi sentido, y pienso que hay muchos delitos que se están hablando allí y reconociendo. Pero más allá de ser una estrategia, digo, doctor Quintana, porque sí es estrategia y eso hacen las campañas. Hemos normalizado el ataque, bajo o no bajo en las campañas políticas. Lo cierto es que hablan, por lo menos en unas de las grabaciones, de campañas y de estrategias políticas. ¿Qué de ilegal encuentra usted a eso? No, es que es ilegal desde cualquier punto de vista. Miren, desde el punto de vista político y también judicial.
Uno como ciudadano tiene un derecho político y es a participar en política y a ser elegido de manera transparente. ¿Qué están haciendo con esta campaña? Enlodar, satanizar el nombre de una persona con información falsa, como decían que Fico era narcotraficante y tenía que vincularlo con el narcotráfico, que también salieron ahí los estrategias del pacto histórico. Eso es ilegal y también bloquea la participación política. Y desde el punto de vista judicial, uno ve cómo, con preocupación, cómo fueron a buscar presos a las cárceles, a cambiar votos versus decirles no los extraditamos. Y entonces uno comienza aquí a conectar cosas. ¿Cómo es posible que Petro haya sacado la mayor votación en las cárceles del país? Ya, vamos Eso es muy diciente. Y lo segundo, ¿cómo es posible que Petro es el primero que sale a criticar la extradición de Otoniel? Yo creo que ese tipo de indicios lo que sugieren es que precisamente el reconocimiento que hace Roy Barreras de ese delito que es corrupción al sufragante y también coacción al sufragante, pues uno puede ver que realmente sí se configuró. Pero vamos por partes, hablemos de momento sobre las estrategias de campaña, sobre el crimen de la campaña concejal y el tono que ha tornado esta campaña sucia de un lado y de otro, pareciera. Pues María Camila, mire, este tema de que ha sido ilegal la cosa que están viviendo las personas, pues, o las campañas del pacto histórico, a mí me parece es una bomba de humo para desviar la atención de realmente aquí lo que importa. Y realmente aquí lo que importa es que el marketing político no puede tener, digamos que ningún límite. Aquí estamos en campañas del todo vale. En el nuevo liberalismo además hemos sido víctimas de ello. El pacto histórico, en cabeza además de una congresista que fue electa, salió a decir públicamente que se había encargado de quemar a Fajardo. Nosotros una vez tuvimos la conversación con Petro en donde no se habló absolutamente nada, como lo dijo Juan Manuel Galán, con los testigos que tienen. Nos ofrecieron vicepresidencias, nos llamaron para pertenecer, para participar del pacto, igual que a Rodolfo, y todos somos malos hasta que decidimos no estar con el pacto. Aquí lo que hay que verdaderamente hablarle a la ciudadanía es hasta dónde se trascienden los límites de la ética, de la moral en la política, y los ciudadanos hoy están viendo cómo estamos llevando a cabo las estrategias políticas de ni más ni menos de quienes quieren dirigir este país. ¿Qué se le puede decir a una madre soltera, a una persona humilde en esta sociedad que ve cómo las campañas políticas mueven la política? Contra todo vale, no importa. Mire, yo quiero hacerle una reflexión a los televidentes y es una reflexión futbolera. A mí me gusta el fútbol, me encanta el fútbol y a mí me molesta cuando Argentina le gana a Colombia o a otros países a partir de la marrulla, del potrero, de las cosas de las que se pegan jugadores de fútbol para no tener ventajas dentro del partido de fútbol. Eso es lo que estamos viendo hoy en la campaña política y eso que dice además David no es lo normal. Nosotros no hacemos ese tipo de campaña, nosotros apostamos y apelamos a las propuestas. Hay otras campañas que se dedican a satanizar, a hacerle bullying, ¿no?, a toda costa y inclusive a infundar rumores frente a las personas para ver cómo ganan las campañas. El todo vale no puede ser el principio a través del cual se decidan las campañas en este país. Mire, lo primero, yo creo que ustedes tienen información que no tienen, o sea, que no tienen la campaña, y es que esta grabación provenga directamente de una grabación de Zoom. Es decir, una cosa es que haya una conversación de Zoom y otra cosa es que lo que se haya filtrado es la grabación aceptada del Zoom. Eso no lo sabemos, ¿sí? Y hay una diferencia enorme, porque insisto en esta perspectiva, si hay un software que está grabando ilegalmente el Zoom y se está compartiendo eso, estamos ante un delito de chuzadas. En segundo lugar, usted que no es un togado, que es un abogado, un togado es un juez, no ha planteado, digamos, cuál es el delito que se ha configurado. Además, porque claramente, digamos, en términos de la configuración de narrativas, pues exploran cuáles son las trayectorias de los candidatos. Y es que, con el pesar de ustedes, digamos, con el pesar de quienes respaldaron a Fico, el tema de que Fico tenga relación con el narcotráfico no se lo inventó el pacto histórico, es que el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, pues tenía relación
con la oficina de Envigado y fue condenado. Es un hecho notorio, es un hecho absolutamente notorio. Decir eso, y lo digo aquí, y me puede demandar Federico Gutiérrez, y me puede demandar usted, no es injuria ni es calumnia, porque es un hecho notorio y comprobado. Ahí no hay ningún delito. Y decir eso en una campaña es muy importante, porque para la democracia colombiana es muy importante que se sepa la trayectoria de los candidatos y que este tipo, Federico Gutiérrez, tenga a una persona aliada o integrante de la oficina de Envigado negociando quienes entregaban para darle réditos en prensa a Federico Gutiérrez. Es un hecho que debe conocer la ciudadanía para votar. Por supuesto que sí. Entonces aquí nos dicen, no, es que entonces eso no debería saberse, eso no debería conocerlo la gente, no deberíamos hacer campaña con eso. Pues me niego a aceptar eso. Por supuesto que el hecho que un tipo como Federico Gutiérrez nos vaya a llevar, por ejemplo, o nos quisiera llevar al Ministerio de Defensa, al aliado del Clan del Golfo, pues obviamente había que discutirlo en una campaña política. Y yo veo, digamos, que aquí entonces se hace todo un escándalo por hechos que, insisto, no son ilegales, que hacen parte de la deliberación pública y del ejercicio político, pero ahí no están diciendo ni que van a destrozar la vida privada de Alejandro Gaviria o que van a sacarle delitos que él no haya cometido, ni de Fajardo, ni nada de eso. Están diciendo qué se hace con el centro político. Pero yo no he escuchado aquí a Juan, que respalda oficialmente a Rodolfo Hernández, hablarle a esas madres de un señor que quiere que las mujeres se queden en la casa, de un señor como Rodolfo Hernández que le ha ofrecido tiros a sus contrincantes, y eso sí no es invento ni filtración. Un señor, por ejemplo, que está una cosa es filtración y otra cosa es invento. Ni siquiera imputado. Es diferente hablar de filtración y invento. Yo te pregunto. Pero no digas invento a lo que fue filtración, porque lo que es cierto, David, es que se están inventando cosas que no son. Es que no ha habido invento, ha habido filtración. Pero Juan, te hago esta pregunta. Sí. ¿Qué le decimos a las madres que están criando a sus hijos, a esa madre soltera, ¿sí? Que le vamos a decir que vote a un señor que está no imputado, acusado por corrupción, a un señor que lleva las coimas de sus hijos en contratos multimillonarios, a un señor que además le pega a sus contrincantes? Imagínate que Claudia López te pegara a ti como concejal. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Juan? Claro, ¿te parecería bien? Claro que no, pero me deja responder. ¿A quién vas a votar? Entonces, discutamos de eso. El y contrario a lo que tú dices, Juan, y contrario a lo que tú dices, Juan, y contrario a lo que tú dices, Juan, yo con esto concluyo. Si alguien le ha presentado al país un programa coherente de transformación, si alguien ha invitado al país a discutir cómo es el cambio en el sector rural, cómo es el cambio frente a la educación pública, cómo es el cambio en el modelo tributario, es el programa del Pacto Histórico, que sacó la mayor votación en la primera vuelta precisamente porque interpela e interpreta ese sentimiento de cambio que tiene la ciudadanía en Colombia y que va a ganar las elecciones el 19 de junio. Deme derecha réplica, María Camila, y seré, espero, muy breve. Por supuesto que condeno ese tipo de actitudes, hay que condenarlas y hay que condenarlas de lado y lado. Lo que hace el Pacto Histórico, en cambio, es voltear la cara y no condenar las que tiene los temas de machismo. Déjeme terminar de hablar. Petro decir lo que ha dicho Rodolfo Por ejemplo, Hernández? se puso a decir que las mujeres solo piensan con las hormonas como si no pudieran racionalizar. Nosotros los hombres también tenemos testosterona, y decir que los hombres a partir de la testosterona es que tomamos las decisiones en cualquier ámbito, pues a mí me parece, por lo menos a mí, machista. Condenemos todos entonces los escenarios de machismo en todas las campañas. Pero además termino con una cosa. A mí todo el tiempo la gente del pacto me invita a Julián y María Camila a recapacitar frente a la mejor propuesta. La mejor propuesta de gobierno la tenía Fajardo y yo la apoyé hasta el final. Y ahí sí no apelaban a la mejor propuesta, sino que éramos unos tibios. De hecho, por votar en blanco en su momento, Julián, nos dijeron que fuimos víctimas del paramilitarismo. Ese es el todo vale del que hemos sido víctimas, no el centro, sino la sociedad colombiana. Pero esto es bastante, digamos, por lo menos particular, Julián, que nos inviten a votar por la mejor propuesta de campaña. Yo hago el siguiente símil. ¿Usted le daría, Julián, a un violador, por ejemplo, de niños, ¿cierto?, la política pública del ICBF, por ejemplo? Es que ellos creen que a partir de la propuesta política se lavan la cara simplemente, y no importa quién acompaña la campaña del Pacto Histórico, porque aquí lo cierto es que el grueso de la clase política y politicaria de este país está con Gustavo Petro. Está Benedetti, está Roy Barreras, está Piedad Córdoba, que la cogieron en un aeropuerto
con fajos de billete para traerlos de manera ilegal. Entonces, pongamos todo justo, con sus justas proporciones, porque ahora sí el argumento que vale es la mejor campaña para Colombia. Doctor Quintana. No, yo creo que lo que David aquí nos ha esbozado es el ejemplo craso y evidente de las campañas sucias y sobre todo lo que pregona el pacto histórico. Mire, lo que ha dicho David es todo lo que ha dicho Benedetti, Roy Barreras, Pida Córdoba en esas grabaciones, que es lo grave. Y entonces se vuelven como loros, ¿no? Repitiendo sin ningún contexto, sin ninguna evidencia. Por ejemplo, usted habla que Fico Gutiérrez tiene relación con el narcotráfico. Hombre, se le olvida que hay un principio de presunción de inocencia y también que cada persona responde por sus delitos. O sea, los delitos no se pueden responder en cuerpo ajeno y eso es lo que quiere el pacto histórico, pero se les olvida las investigaciones de Pida Córdoba, se les olvida el apoyo de violadores de niños como los de las FARC, se les olvida también el apoyo de Benedetti, que está imputado en la Corte Suprema de Justicia, se le olvida las investigaciones que tiene Roy Barrera de FONADE, se le olvida los nexos que tienen con el ñoño, con Musa, todo eso sí se les olvida, eso sí no se acuerdan, pero para atacar, que es la campaña sucia, la campaña caltarilla que ustedes pregonan, lamentablemente con eso quieren crucificar, quieren eliminar, quieren darle un homicidio mediático a sus opositores políticos porque con propuestas no son capaces. Miren ustedes lo que han hecho con Rodolfo, un señor que no se mete con nadie, que es franco, sincero, y entonces ya le sacaron que tiene imputación, que es machista. Déjame hablar. Déjame hablar. Pero te pregunto, ¿no está acusado? Déjame hablar. Pero te pregunto, ¿está acusado o no está ¿Puedo acusado? hablar o no puedo hablar? No, pero te pregunto, porque me dices que... Pues si me dejas hablar, respondo. Muchas gracias. Y entonces, lo que pregonan es mentiras, hacen afirmaciones sin ninguna prueba y entonces dicen, está imputado, y es que ha sido condenado, no. ¿Y la presunción de inocencia dónde queda? ¿Es que eso no existe para ustedes? Es que la Constitución lo reconoce. Ahora, si ustedes quieren utilizar de eso de manera manévola, sigan haciéndolo. Y por eso, en mi concepto, van a perder estas elecciones. Por ser cochinos, por ser sucios, por ser tramposos, por engañar a los electores, por hacer una política que debe ser eliminada del contexto colombiano. ¿Cómo es posible que una persona que aspira a tener el cargo más digno de Colombia esté acudiendo a esas prácticas ilegítimas? Y si hay delitos, le voy a decir una cosa, el concierto para delinquir, simplemente coordinarse entre varias personas para calumniar, también, para injuriar, para ofrecer dádivas a cambio de votos, también recibiendo dineros ilícitos como lo dicen las grabaciones, todo eso son delitos y que tienen que ser investigados por las autoridades. No nos vengan a decir entonces que no hay ilegalidad alguna, eso es una mentira. No jueguen con la inteligencia de los colombianos. Otro de los apartes del Roy Video es hablando del centro, hablan de Alejandro Gaviria, que continúa en el petrismo, que dice Roy Barreras es una amenaza, también el doctor Sergio Fajardo, y hablan de la estrategia, del plan que tenían ellos, que demuestra realmente el lado más oscuro de la política, de cómo fraccionaron y cuál era el plan para dividir el centro. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. David, ahí decían presionar a Fajardo, obligarlo, llevarlo a que acepte la invitación del doctor Gustavo Petro. ¿Cómo quedan las cosas, digo, con estas comunicaciones que se filtran? Lo dicho está, independientemente de si es o no legal esa conversación, ya lo definirán las autoridades, pero ¿cómo queda el petrismo con el doctor Alejandro Gaviria, que respetablemente dijo, continúo allí, pero el doctor Sergio Fajardo, que en las últimas horas dice o esboza las razones por las que no va a votar, no va a acompañar a Gustavo Petro? Mira, pero antes quisiera referirme a algo que se ha dicho aquí anteriormente, y es que yo me estoy inventando, ¿sí? O sea, las fake news las estamos viendo acá, y es volver los hechos reales, volverlos mentiras. Entonces ahora resulta que David Flores está inventando que Rodolfo Hernández está no imputado, sino acusado por corrupción,
por la Fiscalía General como de la Camilo Nación. Romero, Entonces, que es también parte de la campaña de Gustavo Petro, ahora yo me que está estoy imputado no una inventando que vez, el candidato presidencial... tiene varias Pero imputaciones y entonces acusaciones. ahora yo me estoy inventando que el candidato presidencial, que las dos personas aquí le están haciendo campaña, está acusado, no imputado, acusado por corrupción. Entonces Y yo me lo Petro estoy inventando, investigado no me lo estoy inventando. por secuestro en no España. no me lo estoy inventando. En segundo lugar, cuando dicen, no, entonces un tipo que legal... Mire, si hay alguien al que se le han conocido videos y grabaciones de elementos ilegales durante esta campaña, Rodolfo Hernández. Si alguien la ciudadanía Echando escuchando, dinero en bolsas, si lo hace Petro. alguien la gente ha escuchado hablando de que le va a pegar tiros a sus opositores, si alguien a la gente ha escuchado de que no importa, me paso la ley por comillas, no importa, haga eso y me lo hace ya. Doctor, pero es que es la ley, no importa, eso lo hace Rodolfo Hernández. Hablemos, Entonces, David, por favor, de la primero grabación, dejemos claro eso. de la estrategia para dividir y fraccionar el centro. Para dividir el centro no hubo necesidad de ninguna estrategia, ¿cierto? El centro se dividió solo y eso lo conoce todo el pueblo colombiano, ¿cierto? O sea, y creo que cualquier persona que tenga cualquier conocimiento en política puede decir con claridad que los egos, la falta de un proyecto político consistente, coherente, articulado, que le hablara a la necesidad del país, acabó con el centro político. Es mi opinión, yo respeto a muchas personas que están ahí, muchas, a la inmensa mayoría, o por no decir que a todas las respeto profundamente, personas de enorme calidad política, pero más como analista podría decir que el señor Sergio Fajardo, cuando tomó una decisión en democracia que es válida, de no solamente votar en blanco, sino decir que sí va a haber ballenas, esa frase desafortunada, yo creo que en política es muy claro que hay frases muy desafortunadas. En ese momento, David, pero Sergio eso ya Fajardo pasó. se desconectó. Esto no es lo que nos está No, porque es que lo que concentrando te hoy. estoy diciendo es que el fracaso del centro, el estruendoso ¿Qué fracaso tiene del que ver centro, lo que está no es hablando producto Petro es que- y Roy es que y lo que está tiene haciendo la ver, campaña a lo de que- a lo Petro que voy, con lo que es estamos hablando? Juan, lastimosamente, y te lo digo de todo corazón, sí, el estruendoso Gracias. fracaso del centro, porque yo quisiera que hubieran sacado una mejor posición, sí, porque creo que muchas de sus posiciones políticas son importantes para este país. Pero el fracaso de ustedes no fue producto del pacto histórico, fue producto de unas malas Aquí estamos malas hablando decisiones de Sergio Fajardo, de las campañas sucias de unas que ustedes peleas, utilizan de irse a tomar y que fotos con evidencian Duque en unas medio del grabaciones. paro nacional. No, lo que evidencia la grabación es, hay unos ¿Qué adversarios... evidencia la grabación para usted? No, evidencia que hay unos adversarios que son el centro político y que hay que ver qué se ¿A hace con través él. de qué Por ejemplo, mecanismos? yo te Concejal. digo, no, pero entonces, por ejemplo, Juan, yo te digo, ¿en qué reuniones y cómo se definieron las vallas que salieron desde el centro político contra el pacto histórico? En las que se decían, por ejemplo, y se ponía, aunque, por ejemplo, la gente de las FARC no haga parte del pacto histórico, pongan fotos de la gente de las FARC, en cuñas no, en vallas por todo el país. Eso no es polarización. ¿Cómo no que no hacen parte del pacto histórico, se No lo adhirieron hacen. públicamente? No, es una cosa es que ellos se adhieran y que digan que van a votar, pero no hacen parte oficialmente del pacto histórico. Concejal. Y lo ponen, y entonces dicen, estos son los que respaldan a Petro. Cuando tú muy bien sabes, Es que tú bien vamos sabes a Concejal. lo que la monopolizar la estigmatización, conversación, la Concejal. estigmatización hace en Concejal este Bain. país. Adelante. No, pues a mí, yo vuelvo y les digo, yo hago la reflexión para la ciudadanía y es que es muy profunda, o sea, en la política la forma es el fondo y esta es la forma en la que el dirigente que ustedes aspiran, las personas del pacto, nos dirijan nuestro país. Así no se puede hacer política en este país en donde simplemente se zanja una división y quien no está con uno, pues sencillamente es el enemigo y esa es la apuesta de Gustavo que... Es bastante curioso que inclusive le ofreció la vicepresidencia a Rodolfo Hernández. Le ofrecen ellos la vicepresidencia a todo el mundo. Tienen además a su lado, se han tragado todos los sapos de Colombia, de la politiquería colombiana, pero si no están con ellos, son condenables. Pero si están con ellos, se les lava la cara con una facilidad que de verdad a mí me parece asombrosa. Yo, yo respeto también además a todas las personas de izquierda, de derecha, me parece muy interesante, pero si hay algo que deberíamos buscar los colombianos y este tipo de hechos nos deben invitar a reflexionar, es que en Colombia no estamos decidiendo por propuestas, no estamos definiendo quién dirige nuestro país por la calidad de las personas, sino por campañas públicas de marketing político que estos mismos personajes se encargan inclusive de defender y de normalizar, María.
Es que estamos normalizando hacerle bullying al otro, joder al otro, ¿cierto? A partir de regar inclusive rumores, porque eso se dicen en las grabaciones. Reguemos rumores, busquemos un narcotraficante titulado a semana para ver cómo, ¿no? La campaña y la persona a Fico la atacamos directamente para desmeritarla. Y eso no se puede permitir Colombia. Y a eso estamos llegando hoy por cuenta de estas maneras de hacer campaña política, que por supuesto, aquí nadie se está inventando nada. Por eso yo digo que esto es una bola de humo, ¿no? Como una nube de humo que nos están botando, que es que nos infiltraron, que comienzan a gaguear. No. Aquí el tema es de fondo. ¿Quién va a manejar este país? ¿Roy va a manejar este país como está manejando la campaña de Petro? Eso tienen que pensar los colombianos en la urna. Dice Alejandro Gaviria a propósito del centro que no se va a quedar rumiando rencores y coleccionando agravios. Dice él que adhirió y decidió quedarse con el pacto histórico por convicción, que no hubo reuniones previas a él, a quien se refieren como una señora de caridad, que al que nadie puede tratar mal, pues no lo puede tratar mal Gustavo Petro, pero dice Roy Barreras, yo sí, y los que se quieran sumar también. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. En el tema de la extradición y las cárceles. Hay identificación, seguimiento, grabaciones, tienen todas las horas de las reuniones, los comentarios. Pregunta. La campaña, porque no fuimos nosotros, Sí, pero la vaina no es. De hecho, esto sí es una vaina que yo lo hablé con este hombre. Es tan radical la posición que tenemos que tomar. Cuando yo entre, lo pones como... Allí están entonces desde el pacto histórico hablando, dicen allí que conocía a Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, las visitas a las cárceles La Picota, que decía Roy Barreras hace apenas unos instantes, eran por parte de dirigentes del pacto histórico, la campaña del doctor Gustavo Petro. David, ¿cómo queda entonces el pacto histórico con estas revelaciones? ¿Esto prueba qué? Porque entre otras cosas, paradójicamente, lo mencionaba hace unos instantes el doctor Quintana, hay una relación directa entre la votación que saca el doctor Gustavo Petro y el perdón social, o eso es por lo menos lo que algunas personas interpretan. Antes de responderte, María Camila, quiero decir algo frente a lo que dice Julián, y es quién va a manejar el país. Un candidato, un candidato que se escondió, que no va a dar ninguna declaración de aquí al 19, un candidato que en estos días está en Miami reunido con la empresa que financió los mercenarios de Haití, un candidato que tiene que sacar a sus asesores de campaña para que hablen por él en sus últimas jornadas, el candidato que le pega a sus opositores, que le pegaría a los colegas de Juan en el Consejo, ¿sí? A ese candidato por el que ni siquiera Fajardo va a votar, ese candidato por el que ni siquiera Alejandro Gaviria va a votar, porque Alejandro Gaviria va a votar por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Ese candidato acusado de corrupción es el que Julián y otros, Juan y otros y otras quiere que dirija al país. Nosotros queremos que dirija al país un equipo plural, amplio, con trayectoria, reconocimiento, y además esto de acusar, de estigmatizar a que la gente que vota por Petro es criminal es lo más antidemocrático. Más de 8 millones de personas votaron en Colombia por Gustavo Petro y por Francia Márquez. En las elecciones al Congreso se ganaron la mayoría de departamentos la coalición del Pacto Histórico. Que la gente en la cárcel vote, que además porcentualmente es ínfimo, pues es muestra de una realidad nacional. La mayoría de la gente votó por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Lo mismo va a pasar en las cárceles, porque a pesar de que aquí hay quienes desde el populismo punitivo le quieran quitar el derecho del voto a la gente que está en la cárcel, que es 1 y porcentualmente debe ser el 0,001%, pues nosotros sí somos demócratas y decimos que a la gente no hay que quitarle el derecho al voto. Y frente a lo que se dice, mire, eso ya ha sido suficientemente explicado. El episodio en particular de la ex senadora Piedad Córdoba no sucedió, digamos, con la autorización de la campaña. Que esperamos se muestre el conjunto del video, el video lo que dice es, eso es sin autorización, hay que salir a decir que claramente esto se hizo sin la autorización.
de la campaña. Es tanto así que a la senadora Piedad Córdoba se le ha pedido pues que no haga parte de la campaña. Sí, que eso es tome así. distancia del Mientras candidato que, insisto, pues el que sí está no acusado, no imputado, no indiciado, no, sino acusado, y para quienes nos ven, es decir, está a punto de ir a juicio por corrupción, y una de cada dos personas que va, casi una de cada dos personas que va a juicio hoy en Colombia termina siendo condenada. Entonces estamos realmente ante esa realidad, ¿cierto? Que aquí un poco se quiere generar una gran bulla mediática porque los que están haciéndole campaña a un corrupto como Rodolfo Hernández, a un misógino como Rodolfo Hernández, a un machista, a un autoritario que le pega a los colegas de Juan en la cara, ¿sí? Que le hace negocios multimillonarios a sus hijos, al candidato de Uribe, al candidato de César Gaviria, al candidato de Sarmiento Angulo, que es Rodolfo Hernández, que además no le quiere dar la cara a la ciudadanía, entonces pues están intentando hacer bulla con esto. Eso es lo que realmente está pasando y eso es lo que le tiene que quedar claro a la ciudadanía. Doctor Quintana. Bueno, yo me asombro con las afirmaciones de David y esto espero no lo vaya a tomar a mal, pero viene usted a decir un sinnúmero de mentiras delante de miles de colombianos que lo escucha y ni siquiera se sonroja, o sea, no le da pena. ¿Cuál mentira? No le da vergüenza. No, todo es lo que he dicho. Afirmaciones sin pruebas, afirmaciones distorsionadas. ¿Cómo cuál? Lo mismo que hace el Pacto Histórico, lo mismo que hace Roy Barreras. ¿Cómo cuál? Y quiero contarle algo. Mire que este hecho sí es muy grave, porque es que en la política no todo vale. En la política se debe ser ético. Se debe ser ético, pero es que estamos hablando de Roy y de Petro. Y entonces vámonos al tema de las cárceles. ¿Cómo usted le explica a un colombiano de bien que un candidato presidencial esté buscando extraditables a cambio de votos? ¿Dónde dice que el candidato? Y esto se denunció en la fiscalía. Incluso hoy Fico Gutiérrez hizo la ampliación de su denuncia. ¿En qué parte del video? Lo dicen muchos medios de comunicación y lo dice también Roy Barrera. Incluso Roy Barrera, ahora que usted me ayuda con el video, dice lo siguiente. Tenemos información de que miembros del Pacto Histórico están yendo a las cárceles a ofrecer no extradición a cambio de votos, dice Roy Barreras en su video. Y entonces se dice, es que nosotros no sabíamos, y si entonces se enteraron después, ¿por qué no denunciaron? Eso también es un delito, es decir, todas las personas que estaban en esa reunión, Clara, Roy Barreras, si no sabían y se enteraron en ese momento, su deber constitucional y legal, y que esto también trasciende desde el punto de vista penal, era ir a la fiscalía y denunciar a aquellas personas que estaban cometiendo esa conducta delictiva. Y es tan grave ese hecho que el mismo Roy Barreras dijo, reventemos la bomba en nuestras manos, a ver cómo podemos nosotros controlar este impacto. ¿Y qué hicieron? Pues crucificaron a Piedad Córdoba, crucificaron al hermano de Petro. Pero cuando uno mira esto con detenimiento y ve las denuncias de coacción de grupos criminales, los urabeños, la SODIN, las FARC, ELN, donde dice que están presionando a la gente para votar por Petro, pues uno entiende que esas visitas pues están teniendo efecto. Y también uno entiende cómo un candidato como Petro arrasó en las cárceles colombianas con votos, pues porque en Bogotá, y también en Medellín, Caribe, en las cárceles. En la costa Caribe. Estamos hablando de las cárceles y del miedo de Roy Barrera. Y entonces uno se da cuenta que efectivamente lo que hay es un pacto con criminales para cambiar votos a cambio de la no extradición. Y eso es gravísimo. E incluso el gobierno de Estados Unidos está investigando eso. Ya lo habían anunciado algunos medios de comunicación. Ahora, que nos vengan a traer mentiras como lamentablemente lo hace David, que es una persona muy joven, ojalá recapacite, pues yo creo que eso es irrespetar a los colombianos. Yo le pido que a mí no me infantilice, señor. Permítame. Yo soy abogado, especialista, magíster. Pero si se pone bravo no podemos hablar. A mí no me infantilice. Pero controles. A mí no me infantilice. Porque este es un debate sencillo, agradable, pero controles. No, pero yo le pido que a mí no me infantilice. No lo estoy yo soy más joven que usted, pero puedo tener más títulos que usted, entonces no me infantilice. Tranquilo, pero tranquilícese. No, pero no se ponga rabioso. No me infantilice. No se ponga rabioso. ¿Puedo terminar la idea? Termine, doctor Quintana, para poder avanzar, por favor. A mí sí me parece que es reprochable que usted venga acá a decir mentiras sin sonrojarse. Y ese es el llamado de atención. Si a usted no le gusta recibir críticas, pues como allá todos son rabiosos, entiendo su reacción. Concejal Vaina. Pues mira, a mí sí no me importa ser el menor o el que menos títulos tenga. La verdad es que la mayoría de los bogotanos y de los colombianos, perdón, yo tengo metida Bogotá por mi labor,
pues no somos personas o no son personas que sean las más estudiadas. Eso no quiere decir que nuestras opiniones no sean válidas frente ni legítimas a nada. Yo no sé, el señor aquí David habla de unas reuniones en Miami que a mí no me constan. A mí lo que me consta verdaderamente... Hay fotos de eso, Juan. Sí, perfecto, pero no me constan a mí. Le estoy diciendo que no me constan a mí. Mira, David, yo le veo una cosa, yo lo escuché respetuosamente. Bueno, déjeme terminar a mí mis argumentos, porque si no, pues no voy a poder hablar. Y esa es una, digamos, estrategia en la argumentación, ¿no? Donde le intentan a uno desviar siempre lo que realmente estamos discutiendo. A mí no me consta eso, yo no he visto las fotos. Lo que a mí sí me consta es que quienes dirigen la campaña política de Gustavo Petro son Roy Barreras, son Piedad Córdoba, inclusive están hablando de que se está metiendo Germán Vargas, es Benedetti, se monta en un avión a roncar y a dormir con Gustavo, le está cuidando el sueño todos los días. Esa fue la campaña que hace 4 años condenó e hizo perder precisamente la campaña de Vargas Lleras. Hoy, todos esos políticos que aborrecemos la ciudadanía están con Gustavo Petro, y yo invito a todos los que nos están viendo, si no se sienten como yo, que aborrecemos, estamos asqueados con el tipo de grabaciones que están saliendo hoy en los medios por cuenta de la campaña del Pacto Histórico. David. Mira, insisto en esto, yo creo que la táctica clara de las fake news es coger un hecho evidente y negarlo. Y entonces hay un hecho evidente, y es que en estos días, ayer, sale la foto de Rodolfo Hernández. Me extraña mucho que Juan, un concejal de la ciudad, no vea las noticias, porque esto es noticia nacional. Se reúne con la persona que es la gerente de la empresa que contrató a los mercenarios que mataron al presidente de Haití. Es un hecho notorio que César Gaviria, representante del clientelismo, del establecimiento de este país, está en la campaña de Rodolfo Hernández. Es un hecho notorio que el uribismo, que todas las sedes de Fico mutaron al otro día y se volvieron sedes de Rodolfo Hernández. Es un hecho que buena parte de las clientelas y de las castas políticas de este país y de los clanes mafiosos están hoy en la campaña de Rodolfo Hernández. Yo creo todo lo contrario. Eso es un hecho suficientemente claro. Hay investigaciones de pares que lo demuestran, etcétera, etcétera, lo podríamos hablar. En segundo lugar, mire, yo sí pido que hay un hecho muy importante en la vida de este país, es que las y los jóvenes estamos participando en la política, y entonces hay un hecho que es una falacia en argumentación. Esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y es que cuando no hay argumentos se ataca a alguien porque es viejo o porque es muy joven, y lo que aquí ha pasado es eso. Entonces yo estoy pidiendo respeto no por David Flores, sino por muchos hombres y mujeres de este país jóvenes que se han formado, que tiene una trayectoria, y entonces se quiere, digamos, descalificar. No, porque me estás infantilizando, diciendo como no, cuando estés más grande, entonces vas a cambiar. La rabia nubla el sentido. Eso, mire, todas las jóvenes y hombres y mujeres de este país, sobre todo las mujeres, saben de qué les estoy hablando. Acaba de pasar lo que le pasa a las mujeres cuando dicen concretémonos en el tema de los videos, que es lo importante. Seguimos en esto. O sea, lo importante es la legalidad. Seguimos en esto. Tengo que irme a comercial. Les agradezco. Nos quedan muy poco tiempo para que lo aprovechemos en el tema. Con narcotráfico, con extraditables. Hablemos de eso, que es muy importante. Lo que está, insisto en esta idea, digamos, el hecho de lo que sucedió fue informado precisamente por la campaña. Fue informado a la ciudadanía. Esto sucedió. Esto fue sin la autorización de la campaña, y digamos, se ha habido una campaña limpia, diáfana, de frente a la ciudadanía, que más de 8 millones de personas votaron por ella, porque a mí me parece un exabrupto democrático que se le esté diciendo que aquí hay un pacto criminal con 8 millones de personas para que voten por Gustavo Petro. Entonces aquí lo que está pasando es que se siente un cambio real muy cercano, y se están buscando todas las formas para decir que eso no es así, bueno, y impedirlo. Eso es lo que está pasando. Pues a propósito de Gustavo Petro, ha dicho en las últimas horas que estaría dispuesto a renunciar a su aspiración presidencial si llega a descubrir algún delito en las grabaciones de los integrantes de su campaña. Petro dice que, entre otras cosas, él guardó silencio, que su silencio dice mucho. En los videos donde está Roy Barreras hablando de la estrategia para dividir el centro y la estrategia, entre otras cosas, para diluir un poquito la espuma sobre el perdón social. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Usemos la próxima reunión
para definir estratégicamente los roles de cada cual. ¿Cómo nos diferenciamos? Fabriquemos las diferencias. Decíamos con Eduardo antes de llegar, Gustavo, inclusive preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil. Prefabricar las contradicciones, habla allí el senador Roy Barreras. Doctor David, a mí me da muchísima pena con usted, pero tengo que preguntarle y comenzar con usted si tienen alguna consideración en el pacto histórico. Ustedes que han señalado desde diferentes tribunas y han acusado a muchas personas de fabricar y prefabricar noticias, de hablar de fake news, si hay alguna consideración sobre esto que llaman preparar contradicciones. Mira, la ciudadanía tiene que quedar muy claro que la campaña del pacto histórico no usa fake news, respeta a sus contrincantes, respeta el debate político. Ahí lo que ustedes acaban de ver en ese video no es hablar de fake news, lo que están diciendo es, hay unas contradicciones, porque si no hubieran esas contradicciones, pues estaríamos en las mismas planear campañas. Un libreto. No, pues ahí, digamos, lo que sí pasa es, venimos a este programa y nos dice, bueno, ahí están estos argumentos, creo que esto es lo que uno puede decir, pero las contradicciones en política no se fabrican, porque lo cierto y lo real es que si no existiera la contradicción política, pues no existiría democracia y estaríamos todos en el mismo partido, y qué pereza, qué aburridor sea eso. Lo cierto y lo real es que por más coincidencias que ha habido, por ejemplo, con el centro político, pues también hay algunas diferencias, claro. Y eso es real y normal en política. Concejal Baena. Yo sí creo que están llenos de mentiras. Yo a Petro le he encontrado un montón de mentiras. Nada más una es que no se quería perpetuar en el poder ni modificar la Constitución. Tenemos grabaciones, está el video en redes sociales en donde acto seguido sale el video en donde dice efectivamente voy a, lo primero que cuando yo quedé de presidente es hacer una asamblea constituyente para modificar el Congreso, la Constitución. Llenos de contradicciones estamos en la campaña de Gustavo Petro, no solamente con esta campaña, sino con las anteriores. Entonces, pues me parece bien interesante cómo se acomodan los argumentos. Yo termino con una cosa, María Camila, y muchas gracias además por este espacio y por este panel, y es que la cultura del atajo, lo que el Mocus decía, del todo vale, es lo que está galopando hoy en este país y es como están haciendo política en el pacto histórico. ¿Cómo promete uno el cambio? Si primero no arranca desde su propia campaña a poner límites morales y éticos precisamente a la campaña política. Doctor Quintana. Una reflexión final. Yo creo que estos petrovideos demuestran lo podrido que está la política en Colombia. Y uno no puede justificar que como lo hacen en una campaña, entonces no pasa nada. Claro que pasa algo. Y además también evidencia algo bien importante, y es que Petro es un mentiroso, es que Petro es un mitómano, y es que Petro recurre a actividades ilegales, también con relevancia penal, para crucificar a sus contendores. Y creo que eso es lo que se tiene que castigar en las urnas. Sencillamente allí están las pruebas, es decir, hoy están defendiendo lo indefendible. Roy Barreras lo aceptó, reconoció los delitos, allí está. Entonces yo creo que hay que tomar una decisión muy sabia en elecciones a los colombianos y decirles que no podemos permitir que estos personajes que están bajo las maquinarias del narcotráfico, que están reclutando todo lo que la sociedad reprocha en Colombia, las FARC, condenados por parapolítica, también por farpolítica, pues sigan teniendo el poder. Lo que dice el ingeniero Rodolfo, hay que quitarle la chequera, y creo que eso es lo que Petro le está doliendo, que no va a poder llegar a las elecciones y que no va a poder, con sus trampas, con su política de alcantarilla sucia, poder ganarle al ingeniero Rodolfo. Esta noche llegamos al final, esta noche con nosotros Julián Quintana, David Flores, que es abogado y analista político, y el concejal Juan Baena, hablando de política, que a propósito de política, Roy Barreras hace recomendaciones de lo que debe hacer el candidato Gustavo Petro, de quien dice debe cuidar un poquito lo que está hablando y no entrar en controversias, no entrar a hablar de lo que divide ni de temas complejos para el país, por lo que Clara López dice que puede decirlo, dice ella exactamente, uno puede decir no y después cambiar de opinión en política. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Bueno, pedirle al candidato Tito, les decía yo ahora, que elimine de su discurso, por pedirle tres cosas, verdaderamente. Primero, que elimine de su discurso las propuestas complejas. Todas, así sean geniales. Segundo, que elimine absolutamente las propuestas que dividan, así sean justas y liberales. Pero no hable de cosas que dividan a la opinión. Y tercero, que se conecte con la gente.